¿Qué tal, amigos de YouTube? Una vez más con ustedes para continuar analizando el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan. Y hoy nos toca analizar de manera breve el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y es que esto está basado, este título, en el versículo 5:36 del libro precisamente de San Juan, que nos dice así: pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, las mismas obras que el Padre me encomendó realizar. Esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Hay mucha confusión en innumerables ocasiones de que si el Cristo o Jesucristo vino o no vino, o si el que vino era el que había de venir. Sus contemporáneos, la mayoría, no creyeron de que se cumpliesen las profecías con la manera precisa en que se cumplieron todas ellas. Y es que el Nuevo Testamento enlazaba ese momento presente que estaba viviendo esa generación en que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra para que se cumpliese todo de manera específica, tal y como había sido predicha cientos de siglos antes. Y es que las profecías fueron cumpliéndose una por una y de manera precisa, tal y como se había relatado siglos antes en los anales de la historia antigua. En el Evangelio según San Juan se aprecia todo lo que Jesús hizo, y precisamente esos grandes milagros que corroboran de que era el Cristo y de que no había o no hay un ser humano que pueda realizar ese tipo de milagros sin el consentimiento de Dios. Sin embargo, aunque era el Cristo y esos milagros testificaban de que Él vino a salvar a la humanidad, su generación no creyó que realmente Él era el Cristo, salvo sus discípulos y las personas que creyeron en Él. Al mundo vino y el mundo no le conoció. A los suyos vino y lo rechazaron y lo crucificaron en la cruz del Calvario. Sin embargo, las Escrituras señalaban claramente que el tiempo había llegado y que era momento para reflexionar y para meditar en las Escrituras y escudriñarlas, tal y como lo afirma el mismo libro de Juan. Pero hay un detalle muy importante, y yo pienso que es el principal. Es que Juan relata estos milagros con precisión exacta para demostrar que este era el que había de venir, que era el Mesías. Y es que Dios de esta manera estaba reafirmando su compromiso con la humanidad de que iba a enviar al Hijo perdonar al mundo como tal, para que pudiesen heredar el reino de los cielos, o para que pudiésemos heredar el reino de los cielos. No hay una noticia más maravillosa que esta: el Evangelio. Recordemos que nadie es dueño absoluto del Evangelio ni de la palabra de Dios. Si ha sido revelada o fue revelada al pueblo de Israel, era porque Dios tenía que elegir a un pueblo, y Él eligió al pueblo de Israel para que mediante el pueblo de Israel el Evangelio pasase a toda la humanidad. Pero como dicen las Naciones Unidas, cuando hay un patrimonio que es importante para toda la humanidad, es un patrimonio de la humanidad. Cristo es un patrimonio de toda la humanidad, porque Él no vino a morir por una sola persona, ni por un pueblo en específico, vino a morir por toda la humanidad, sin importar qué raza o quiénes somos nosotros. Y es por eso que el Evangelio precisamente no es ya un misterio como dicen algunos, sino que es la palabra de Dios revelada a los hombres. ¿Y por qué creen ustedes que mucha gente, cuando se dice en cualquier lugar, por ejemplo, Cristo perdona tus pecados, Cristo te salva, la gente se rinde a la palabra de Dios y al beneplácito del Espíritu Santo? Es precisamente porque ese es el gran misterio del Evangelio. Esa es la revelación de Dios dada a los hombres, para que todos aquellos que creen en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Cristo vino al mundo en una estrecha relación con el Padre, para demostrar que Él y el Padre eran una sola cosa, para demostrar que Él había sido enviado por el Padre a cumplir su voluntad y sus decisiones. La gente se preguntaba que si ese era el Mesías, y que probablemente este era el Mesías porque hizo demasiados milagros, que nadie había hecho tantos milagros como este, ni de manera poderosa y tan específica como Él. Sin embargo, los dirigentes judíos le preguntaron a Él mismo que no lo tuviera en ascuas
y que les dijera a ellos que si Él era el Mesías, si Él era el Cristo. Y Jesucristo le dijo: ya se lo he dicho y no lo han creído. Cristo abiertamente nunca dijo que era el Mesías, salvo a sus discípulos, porque si decía abiertamente que era el Mesías, los dirigentes judíos precisamente harían lo imposible para que su obra no se realizase. Aunque Él era Dios y tenía una misión específica, era necesario que fuese así, que aquella élite que gobernaba al pueblo de Israel rechazara al que Dios había enviado, porque su corazón había sido endurecido y sus pecados habían llegado hasta Dios. Las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento son una verdadera autoridad de que Cristo había de venir y de ser crucificado en favor de la humanidad. Como cordero vino para ser matado al matadero, como una oveja que no se defiende de sus depredadores, asimismo hizo nuestro Señor Jesucristo. No se defendió de las multitudes que lo escupieron, que lo laceraron, que lo avergonzaron y lo crucificaron en una cruz allí como un verdadero delincuente. Pero Cristo todo eso lo hizo en favor tuyo y en favor mío. No hay tiempo que perder. El tiempo que se está perdiendo es cuando precisamente esperamos a que algo pase para poder convencernos de que si Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Los discípulos dieron testimonio de que este era el Mesías que había de venir al mundo. Por eso Natanael le dijo a los discípulos o a sus compañeros o a los primeros discípulos de Cristo: hemos hallado al Mesías, del cual habla Moisés y los profetas. Y era que precisamente era el hijo de José. Y no solamente por ser hijo de José y de María, sino porque era el Cristo, el que había sido señalado para morir y para cumplir las profecías que estaban en el Antiguo Testamento. El que se humanó y se hizo carne para salvar al hombre del pecado que nos haría perdernos por la eternidad. Pero gracias a Dios que Él hizo provisión para salvarnos del pecado y de la destrucción que vendrá a este mundo, a este planeta. Son innumerables la relación que existe en el Antiguo Testamento con el Nuevo. Podemos leer, por ejemplo, en Juan 1:23 con respecto a esta relación o a estas profecías que habían de cumplirse lo siguiente. Juan 1:23 dice: dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y dice Isaías 43: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Espectacular y de manera sincronizada cómo se cumple la profecía. Ya había sido dicha varios siglos antes de que nuestro Señor Jesucristo viniese a este mundo. Voz que clama en el desierto. Juan 2:16 nos dice lo siguiente: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Este verso se refiere precisamente cuando nuestro Señor Jesucristo fue y sacó a los mercaderes del templo para que no convirtieran el templo en una casa de mercadeo. La corrupción que había allí era grande, y por eso nuestro Señor Jesucristo, con un enojo santo, fue y sacó a los mercaderes del templo. Y allí estaba como testigo aquel hombre que fue de noche a Jesús, Nicodemo. Y entonces buscamos la profecía cuando fue dicha de manera específica en el Salmo 69:9, cuando el Señor Jesucristo sacó a los mercaderes del templo. Dice así: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y así pudiera darles cientos de versículos que señalan que Cristo había de venir en la fecha en que vino a este mundo, o en el tiempo, en la generación que había de venir. Ya vino Jesús a la tierra. Jesucristo murió por los pecadores, por ti y por mí. Ahora el turno es tuyo y mío, para que podamos entrar al reino de los cielos. Ya el camino ha sido abierto. Nos queda a nosotros aceptar sí o sí o no la palabra de Dios. Pero Dios es democrático. Dios está abierto a tus problemas, a tus necesidades, y por eso te llama al arrepentimiento para que vengas al reino de los cielos. Hay abundancia para todo.
El que tenga sed, venga y beba del agua de la vida que Cristo ofrece a cada ser humano. Aquellos que tengan hambre, vengan a Él, que Él tiene el pan de vida. Aquellos que están confusos o que están confundidos, vengan a Cristo, que Él tiene salvación para todos. Dios es el creador de todas las cosas y es el tiempo en que Él ha señalado para venir a Él, porque todas las cosas muy pronto pasarán, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Reciban de nosotros muchas bendiciones y te pedimos que si es de tu agrado este video lo compartas con tus amigos para que ellos conozcan que Dios tiene un plan de salvación para cada uno de nosotros y que no nos ha dejado a la deriva en este planeta y que está presente y te está llamando en estos momentos. Hasta la próxima y reciban de nosotros muchas bendiciones.